buenos días a todos, hermanos. Pues sí, me es grato de verdad en esta mañana pues poder compartir la oportunidad que los pastores o Dios a través de los pastores me dan en esta mañana, pues de exponer la palabra de Dios pues a toda la congregación. Agradezco a Dios por esa oportunidad y pues espero no defraudarles, ¿no? Y pues compartir el corazón de Dios para todos ustedes en esta mañana, lo que es acerca, el corazón de Dios acerca de la iglesia. Pues también espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que tanto en lo individual como en lo colectivo pues sea fructífera por el Espíritu Santo, que dé fruto por el Espíritu Santo, como oraba hace rato Lee, que nuestros corazones estén preparados. Oraba por mí, oraba porque los corazones estuvieran preparados para esta palabra. Y pues dicho lo anterior y como el preámbulo que ya mencionó Arturo, pues ha venido en el mundo, hemos estado viviendo unas fechas, ¿no?, que recuerdan normalmente la muerte, la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora pues en México, como en muchos países del mundo, realmente se recuerda de forma tradicional, más que como realmente una convicción verdadera de ese acto de Jesucristo. Lo vivimos ya en México, como ustedes lo ven, es algo, y si lo recuerdan, porque muchos agarramos, o bueno, yo sí me fui de vacaciones, pero como estaba pensando de la iglesia, pues no agarré nada más así la fiesta. Pero realmente muchas gentes ni siquiera les pasa por la mente el hecho de lo que estos tiempos, hace 2000 años y pico más, sucedió realmente. No les ha caído el 20, como puse yo aquí, no les ha caído el 20 de lo que esto significó, ¿verdad? Esto es desafortunado y pues desgraciadamente es una verdad. Ser parte de este error no es tan difícil para aquellos que hemos ya aceptado a Jesucristo. Ser parte de este mismo error de vivir por tradición, nuestro cristianismo, nuestra fe, realmente no es difícil de que nosotros lo podamos también vivir. Aún para los quienes hemos decidido honesta, puse aquí, y verdaderamente seguir a Jesucristo y aceptándole como Señor y Salvador. Podemos caer en este mismo error, caer en la rutina, caer en la tradición, olvidar lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, pero la relevancia que tiene para hoy, para nuestros días, para nuestra vida, para tu problema, para tu situación y para la vida, ¿cómo la vas a vivir el resto de tus vidas? Eso realmente creo que es un reto a vencer. Los deseos de nuestra carne, el mundo y Satanás luchan ferozmente para que no nos caiga el 20 de lo relevante que es para nuestras vidas el llamado que Cristo nos hace a la reconciliación con el Padre, para renacer y vivir como sus hijos en esta tierra y con Él por la eternidad. Pero también creo que los afanes de la vida actual y la cotidianidad entran de manera mucho más sutil en el escenario de esta lucha feroz para oponerse a los propósitos de Dios que nosotros tenemos mientras estamos en este mundo. Dios nos ha salvado a muchos de nosotros porque hemos decidido creer en su palabra, en sus promesas, pero pues nos ha dejado en este mundo. ¿Nos han preguntado por qué si Dios quiere que estemos con Él en la eternidad? ¿Por qué aún estamos aquí? ¿Por qué aún Dios nos permite seguir sufriendo, por ejemplo? Ver todas las cosas negativas o pues lo que está sucediendo en este mundo. De hecho, pues estamos viendo movimientos telúricos también, las guerras y los rumores de guerras, la gente sufriendo, madres matando a sus propios hijos, que porque no tienen dinero, familias, o sea, cuerpos desmembrados. O sea, es algo que realmente a veces para mí ha sido una pregunta y ha sido en momentos dados el decir: Dios, ¿cuál es tu propósito en medio de todo esto? Si tú viniste a salvarnos y hoy ya abriste las puertas completamente para que podamos estar contigo en la eternidad, ¿por qué seguimos sufriendo y por qué seguimos viviendo? Yo creo que la respuesta está en la Biblia. Y para esto tenemos que entender a Dios y tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y de hecho es ahí donde podemos entender el propósito de esto, el propósito de reunirnos, el propósito de pertenecer a la familia de Dios. Porque es ahí donde nosotros podemos también encontrar la razón de vivir y la razón del por qué estamos día con día, a veces en lo cotidiano y a veces en cosas extremas como lo que mencionaba Arturo, con cáncer, con cosas que te hacen despertar, a ver la vida de otra manera, a ver la vida de otra forma.
A mí es lo que me sucedió. Había caído en la rutina, había caído quizás en lo cotidiano, en enfocarme en los problemas y no en enfocarme en la vida que Dios puede dar, enfocarme en las grandezas venideras de Dios. La muerte de Jesucristo no es nuestra esperanza hacia atrás. La muerte de Jesucristo es nuestra esperanza hacia el futuro, para poder vivir el presente cada día hacia donde realmente es nuestro destino final. Es una esperanza venidera, no es una esperanza pasada, recordando el nacimiento de Jesús, como la Iglesia Católica, la tradicional. Ay, el bebito y la muerte. Es recordar esto, pero siempre pensando en la gloria postrera, en la gloria venidera, que será mejor que la pasada y la postrera. La historia ha continuado. De hecho, Pablo, hablando de esto que les decía de los afanes de la vida en Romanos 12:2, nos insta a que no busquemos, no lo busquen en este pasaje, pero lo quería mencionar porque dicen en este pasaje: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como decía Arturo, acabamos de recordar la entrada triunfal de Jesucristo, la gloria de Dios en este mundo y cómo nosotros podemos ahora acercarnos a Dios. También acabamos de recordar la semana pasada la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y pues esto fue una pauta para compartir en esta mañana lo que continúa, como ahorita lo comentó Arturo, ya que pidiendo dirección a Dios sobre qué predicar, llegué a la conclusión, confirmándolo con Arturo, de compartir acerca de lo que pasó posterior a la resurrección y a la ascensión de Jesucristo. ¿Qué fue esto? Sino el inicio de algo que aún sigue algo que aún sigue vigente hasta el día de hoy, aún después de 2000 y pico de años. Es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Pero para entender un poco lo que significa la iglesia, y porque realmente, aunque viví desde los 6 años dentro de la iglesia, no es fácil. Ahora que me volqué a poder entender más acerca de la iglesia para poder compartirlo, es uno de los temas más difíciles. Para mí, en lo personal, he compartido, no muchas veces, pero he compartido algunas cosas, y quizás ha sido el reto mayor para poder encontrar el corazón de Dios para lo que es la iglesia y compartirlo además. Y pues espero poder hacerlo de forma clara. La iglesia se deriva del griego o de la palabra o del sonido eclesia, que quiere decir asamblea y reunión. En el contexto cultural denotaba una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública, generalmente al llamado de un mensajero, oficial o heraldo para asuntos usualmente políticos. En el libro de los Hechos, en Hechos 1, capítulo 1 al 8, ese por favor sí lo vamos a leer. En este pasaje, Jesucristo, poco después de haber resucitado, estuvo apareciéndole a sus discípulos, y en este pasaje habla de que los discípulos estaban esperando las órdenes de Jesucristo. Y desde el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Entendiendo el contexto cultural que acabo de mencionar y viendo el llamado que Cristo hizo a sus primeros discípulos en Hechos 1:8 de estar juntos esperando la promesa del Espíritu Santo, yo no tratando de seguir una definición de algún libro, de algo que ya estuviera escrito, y buscando y orando a Dios, porque la pregunta también la tenía en mi mente y me la hicieron, con estos pasajes y entendiendo un poco el contexto cultural, puse como definición que la iglesia es un grupo de personas que han aceptado el llamado de Cristo para ser parte de su pueblo y de su familia, que juntos buscan cumplir los propósitos del reino de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a este grupo fue cuando realmente ellos pudieron hacer la obra de establecimiento del reino de Dios. Y hubo algunos detalles de madurar la iglesia que ahorita voy a comentar, pero creo que esta es para mí la mejor definición en lo personal y la comparto con ustedes. La voy a volver a leer. La iglesia es un grupo de personas que han aceptado el llamado de Cristo para ser parte de su pueblo y de su familia o su hijo, para que juntos busquen cumplir los propósitos del reino por el Espíritu Santo. Más adelante voy a desglosar algunos propósitos que encontré en la Biblia para la iglesia. Y pues el reino de Dios básicamente habla de Jesucristo como Rey y de paz, justicia y gozo para todos los que le siguen. Eso es lo que dice la Biblia. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. No se puede entender el propósito de Dios para la iglesia sin antes comprender quién es Dios y sus propósitos al crear a la humanidad. Este conocimiento ha sido revelado en las Escrituras. La Biblia enseña que el hombre y todo lo que existe fue creado por Dios. El hombre fue puesto como corona de la creación. Fue la obra maestra de Dios y su propósito es amar a Dios sobre todas las cosas y ser amado también por Dios en una relación plena sin que nada estorbe. Una relación plena con Dios, una relación íntima, profunda. Así caminaban el hombre junto con Dios. Cuando Dios creó el huerto del Edén, le dio todo al hombre, le puso a que gobernara sobre su creación y caminaban juntos. En Génesis 3 se cuenta la historia del hombre que decidió desobedecer a Dios, siendo este el primer acto de no amor a Dios. Y esto causó la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Desde el mismo instante de la ruptura entre Dios y el hombre, Dios prometió que restauraría esta relación. Esa promesa la encontramos en Génesis, como en el versículo 15, 16. El hombre apartado de Dios y en su afán por llenar ese vacío, se hizo de muchos dioses y continuó con el camino de desobediencia, corrupción y descenso hasta que Dios se arrepintió de haberlo creado y quiso destruirlo. Pero Dios recordó sus promesas, aquella promesa hecha en Génesis 3, y las cumplió a través de muchos hombres y mujeres que decidieron obedecer a Dios, que decidieron creer en Dios, en sus promesas, y asirse de ellas para ver el reino de Dios manifestándose en este mundo. La máxima revelación de Dios y el cumplimiento de esas promesas para la humanidad están en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sus palabras y hechos son en esencia amor y vida. Es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 14:6, ¿qué nos dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengas vida y para que la tengas
en abundancia. Sus palabras siempre han sido de amor y de vida. La creación es vida. Tú y yo estamos vivos por Dios. Él nos dio el hálito de vida. Sus palabras ahora también son de esperanza, pero sus propósitos siempre fueron de amarnos y de ser amados por nosotros. Por eso puso el libre albedrío, porque era una relación de mutuo consentimiento. Dios había decidido amarnos desde antes de que te creara, desde antes que creara toda la humanidad. Dios decidió amarte, pero Dios dijo: yo quiero que también las personas me amen por voluntad propia, que ellos decidan por sí mismos. Ahora Dios ha encargado de estarnos enamorando y de mostrarnos su amor, como un hombre cortejaría en momentos dados a una mujer, enamorándola, que la rosita, que esto, que lo otro. Dios, a través de su muerte, de su amor, de mensajes, de palabras, de abrazos de la familia, de personas que están aquí a veces. Por ejemplo, yo, en mi caso, que mi familia aceptó a Cristo, y en los momentos y tiempos más difíciles, cuando yo me alejé de Dios y no quería saber nada de Él, cuando yo le decía a Dios: Dios, ¿por qué, si tú eres amoroso, por qué permites ese dolor? ¿Por qué, si sabías que el hombre iba a fallar y se iba al infierno? Yo le decía eso a mi padre: ¿por qué, si Dios sabía que el hombre iba a fallar siendo omnipotente, por qué puso el árbol del bien y del mal? ¿Para qué? ¿Para vernos en el infierno? Y todo eso me pegaba en el corazón. Tomé el camino muchos saben, Benjamín, que estuvo desde chico, pues como decía Arturo, tengo desde los 6 años aquí. Me alejé como a los 12 y 13 años a las drogas, a las pandillas, porque no quería nada de Dios, no quería nada de su autoridad. Pero Dios, a través de la familia y de un pueblo orando, me volvió a traer y restaurar. Recuerdo la vez que entré por segunda ocasión a esta iglesia, herido, lastimado de un mundo que nada más busca destruir la vida de las personas, destruir los corazones, destruir los hijos, las familias, destruir la unidad, destruir todo lo que Dios ha querido construir. Los propósitos verdaderos por los cuales Dios nos creó y nos formó, Satanás siempre ha querido destruirlos, y nosotros a veces no estamos atentos y listos, como en una guerra, despiertos y atentos a lo que Dios quiere hacer en esta vida y en este tiempo, a través de nuestras vidas, en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, uniéndonos como un solo cuerpo, como una sola nación, como un solo pueblo, una sola familia, una fe, un bautizo, una esperanza. Y recuerdo en ese tiempo, yo entrando, era una cena de Navidad, de hecho, y Aide, no es casualidad que estés aquí. Yo recuerdo ese día que saliste, estando yo en la camioneta llorando. Entré y conocí a mucha gente y me aceptaban, pero yo me sentía solo y vacío y triste. Me sentía, no sé, simplemente sentí ganas de irme y llorar. Salí a la camioneta y recuerdo que Aide, Dios lo usó para salir. Y llegó a esa camioneta y me dijo: vente, vente. Y eso que a mí me conocían, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe de Dios ahorita, ni siquiera ha llegado aquí, nunca ha recibido un abrazo. Hay niños que nunca han recibido ni siquiera un abrazo de sus padres, ni siquiera eso. Y nosotros somos esas personas que podemos dar ese amor. Ese es el propósito de la iglesia verdadera. No es venir nada más y adorar a Dios, que eso es hermoso y es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado en esta iglesia, tener una adoración magnífica. Yo vengo y me gozo. Hay veces que no he podido adorar solo por cómo me siento, y llego aquí y levanto mis manos porque estamos en comunidad y pueblo. La reconciliación es para todos, y Dios continúa con el propósito de que la relación sea voluntaria en ambas partes y da la oportunidad para que decidamos seguirlo o rechazarlo, estando siempre en su corazón que le aceptemos como un Padre amoroso, como lo dice Juan 1, 11 y 12, no lo busquen. Él dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, a pertenecer a esta familia, a ser parte de estos grandes propósitos por los cuales Dios nos permite seguir viviendo en medio de este sufrimiento. Tenemos una misión, tenemos una visión que llevar. Jesucristo ya ascendió a los cielos, y si no hubiera ascendido a los cielos, aún seguiría limitado en tiempo, en espacio, porque Él vino en un cuerpo físico. Pero ahora, a través de este cuerpo espiritual, a través de todo lo que nosotros representamos como iglesia, Él puede manifestarse en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu negocio,
en tu ministerio, en tu persona, en todo lo que eres, para vivir los propósitos que Dios tiene para este mundo, que es mostrar el amor de Dios a aquel que todavía no le conoce, para que esa persona llegue a ser un hijo de Dios y ame también a Dios con todo su corazón, como quizás tú y yo lo amamos, como quizás tú y yo lo hemos vivido y experimentado. La misión de Jesucristo no solo fue morir, sino preparar hombres y mujeres que continuaran con la obra de establecimiento de su reino en este mundo. En su palabra, Jesús dejó 2 declaraciones que resumen casi perfectamente la misión de la iglesia. Me gustaría leerlos. Uno se es conocido como el Gran Mandamiento y otro como la Gran Comisión. El primero en Mateo 22, 37, 40, si lo pueden buscar. Lo voy a leer. Bueno, sí. Lo voy a leer desde el 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Ahora regrésense poquito al 18, Mateo 18, 19 y 20. Me equivoqué, es Mateo 28, 19 y 20. Dice: y Jesús se acercó, bueno, ahorita que lo tengan. Dice: Jesús se acercó, pero algunos dudaban. Desde el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos pasajes expresan 5 propósitos que la iglesia tiene. Son algunos principales, no quiere decir que sean todos, pero creo que sí abarcan gran parte de lo que el propósito de la iglesia es. El primero es amar al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia de hecho da analogías, y una de las analogías que habla es la iglesia como una novia. Fue una de las revelaciones que Pablo tuvo, y de esas cosas que le sorprendieron, yo creo muchísimo, ver a la iglesia y entender a la iglesia como la novia de Cristo. ¿Esto de qué habla? Cuando tú piensas en estas analogías fue para que Dios pensáramos un poco y entendiéramos un poco más claramente sus grandes misterios, sus grandes enseñanzas, pero en imágenes y en semblanzas que pudiera la mente captar, porque lo vive cotidianamente. La novia de Cristo, ¿de qué habla sino una relación de amor? Una relación entregada y profunda de 2 personas que voluntariamente, como les decía hace rato, han decidido amarse. En una familia, en un padre y un hijo, pues también pueden decidir no amarse, pero pues ya es un poco más obligatorio, ¿no? Pues ya mis padres no me escogieron a mí, así ya les fui mandado por Dios, y pues ya tenían que decidir amarme o no. Pero en este caso, Dios ha decidido amarnos
y ha decidido amarnos como un hombre amaría a una mujer y todavía mucho más. Esto es nada más para entender un poquito, ¿verdad? Una relación íntima con Dios también por la eternidad. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Las bodas del Cordero. Estar un día con Dios por la eternidad, ¿verdad? Eso es la esperanza que debe de tener clara la iglesia todo el tiempo. El segundo frase del primer pasaje dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la Biblia habla acerca de amar a nuestro prójimo, hacer el ministerio. El ministerio no es más que ministrar a los que están dolidos, a los que están cansados, a los que están tristes, abatidos. Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Y eso es algo muy grande. La iglesia como cuerpo habla de la vida. Muchas iglesias ahora son organización o son estructura, pero la estructura es importante. Mas cuando tú ves un cuerpo no ves un esqueleto por fuera, ¿verdad? No ves el esqueleto por fuera. Y hay iglesias que así son. No pueden ver la vida que hay, no pueden ver las características individuales de cada iglesia local, porque la estructura es la que está, la tradición. Dios nos llama a que la vida sea lo que se muestre. Cuando nosotros nos vemos enfermos, cuando yo estuve enfermo me veía pálido. No podía verme con vida y a veces que me veo así chapiatitos me llegan ahorita como que gente que me vio y me dice: ay, te ves bien, te ves sano. Cuando estamos bien, cuando tenemos vida. Nos han predicado mucho que esa vida pues es la misma relación entre hermanos, el amor que podríamos tener entre nosotros mismos, la unidad. La iglesia del cuerpo sí habla de estructura, pero más bien habla de vida, habla de unidad, de poner al servicio de los demás los dones y talentos que Dios te ha dado a ti. Es un cuerpo. Por eso la Biblia dice que en el cuerpo, que no le puede decir el ojo al pie: no te necesito, ni el pie a la mano. No, quítate, no eres importante. Y la cabeza es Jesucristo. Él es el que da las órdenes. El tercer frase es: y de hacer discípulos. La iglesia como un ejército, el evangelismo. Esto es como una guerra, les hablaba hace rato. Tenemos que estar preparados estratégicamente, tenemos que capacitarnos, entrenarnos. Lo que estamos haciendo a veces en INSTE, en discipulado básico, en cursos que a veces se dan, y también haciendo la obra del ministerio, yendo. De hecho, id y hacer discípulos es mientras vas a las tortillas, dice. Mientras tú estás yendo a trabajar, mientras vas en el camión, mientras vas en el taxi, habla de Dios, entrégales un volante, comparte lo que Dios ha hecho en ti. Te va a tocar, créeme o no, te va a tocar a alguien que está triste, te va a tocar a alguien que en ese día se quiere suicidar, que en ese día está esperando terminar con su vida, que ese día está queriendo a lo mejor terminar con la vida no nada más de él, de su familia. Dios puede ponerte este tipo de casos y tan solo vivimos cada día la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia, en lo individual y en lo colectivo, pues es organizándonos para recibir a la gente que viene y llega, ayudándoles a integrarse, ayudándoles a que crezcan en el evangelio, ayudándoles a que encuentren sus propósitos en Dios, ayudándoles a que vayan ellos también y hagan la voluntad de Dios, apoyándonos para que los ministerios crezcan, trabajando juntos entre los ministerios porque tenemos la misma misión, la misma visión, bautizándoles, pertenencia, la iglesia como familia. Y hace rato que recordaba eso, me hacía llorar, me estremecía, porque yo he sido de las grandes personas y yo sé que muchos bendecidos por la iglesia en ese sentido. Yo la verdad de las cosas, en la iglesia he recibido bastantes bendiciones con hermanos. Cuando pasé el cáncer fue otra de las situaciones en donde pude sentir no nada más el abrazo de mi familia carnal, sino el abrazo de una familia espiritual que es la iglesia. Y la verdad, yo no cambio, yo he entendido, tengo 25 años dentro de la iglesia, entre lo que estuve de niño, que me traían, entre lo que me alejé, pues unos años que no. Tengo 10 años que regresé y tengo unos 2 años que he estado entendiendo qué es la iglesia y amando esto, diciendo: híjoles, Dios, tú diste la vida por esto, y que Dios está poniendo una pasión y decir: entrega todo, esto es lo que verdaderamente vale la pena, todo lo demás es pasajero, más adelante lo voy a tomar.
La iglesia como familia habla de aceptación, de pertenencia, de poner al solitario en familia. Y como les comentaba, mi experiencia esa ha sido. Y yo creo que hay muchas personas que necesitan lo mismo. La quinta frase es enseñándoles que guarden. Habla de discipulado y de edificación. La iglesia como un pueblo, como una comunidad, como un pueblo que está dentro de un sistema que no es parte de los propósitos ni del reino de Dios, pero que brilla y es luz y es sal, y que podemos juntos marcar una diferencia, ser factores de cambio. Mi mensaje va sobre todo a lo colectivo, aunque en lo personal tú puedes ser un factor de cambio y es importante. Dios nos ha llamado a que juntos seamos una diferencia y marcar esa diferencia. En Hechos 2 se encuentra la imagen de la iglesia más cautivadora de todos los tiempos. Me gustaría que fueran conmigo a Hechos 2:43 y 46. Dos 43 al 46. De hecho, el título del pasaje es La vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje arroja mucha luz de cómo los primeros cristianos tenían tanto entendimiento del futuro glorioso que les preparaba. Tanto así que vendían lo que tenían, ya se querían ir, ellos ya estaban preparados, o sea, ellos ya se iban a ir con Jesucristo. Ellos no pensaban que iban a venir generaciones. Ya, pues ya estaban alabando a Dios, ya nada más estaban esperando el día que viniera y pues, gloria a Dios. Dios les había dicho también que tenían que compartir a otros, pero ellos se habían olvidado de esto. Es una imagen hermosa de una de las partes de la iglesia, tener una conciencia amplia y pura de que no estamos aquí por la eternidad, que este no es nuestro verdadero hogar. Esta tierra no es nuestro hogar, no es nuestro mundo. Tu verdadero hogar está cuando llegues con Dios, con Cristo. No estás aquí para hacer riquezas, para hacer y quedarte en este mundo. Eso es pasajero. Nadie va a llegar con eso, con Dios. Nadie se lo va a llevar. Allá está lo verdadero. Las mansiones, todo. No quiere decir que no podamos tener eso, y nunca ha sido, cuando he compartido acerca de vivir con un corazón no entregado a este mundo, sino a propósitos de Dios, no es de que no, yo también quiero pues un carro, yo también deseo una casa, pero no es por lo cual nosotros estamos en esta tierra. Por otra parte, también nos enseña cómo se olvidaron de la misión de dar a conocer el Evangelio hasta lo último de la tierra. La Biblia enseña que la iglesia tuvo que sufrir persecución para cumplir con este propósito. Y aunque los cristianos primeros estuvieron tan cerca de Jesucristo, escucharon del propósito de Dios desde la misma fuente, lucharon aún para entender qué era la iglesia. Había dudas, había confusión. La historia muestra que la iglesia sucumbió más por la cotidianidad de la vida y los deseos de este mundo que por cualquier otra razón. La persecución solamente fue la semilla, fue el impulsor para ir predicando a todas las naciones. Se fueron predicando. Cuando Esteban fue asesinado y la persecución llegó, la iglesia salió ahora sí, iban predicando. ¿Pero qué fue? La iglesia se fue amoldando a este mundo nuevamente. Ese es el gran error. Ese siempre ha sido, ¿cómo se le llama? El talón de Aquiles de la iglesia. Amoldarse, perder la conciencia que estamos por un futuro, por un porvenir, y vivir ese presente con esa conciencia. Por eso Pablo lo que decía en Romanos 12, la iglesia tiene un futuro glorioso
creo firmemente que el propósito de Dios al guiarme a compartir este tema es abrirnos nuevamente su corazón para cuando pensó en establecer su iglesia, reavivarnos el sentido de destino y propósito, tanto en lo individual, pero con mucho mayor énfasis en lo colectivo, juntos. Es recordarnos que la iglesia conlleva la esperanza para este mundo perdido y que fue diseñada con un propósito eterno. La iglesia, como desde sus inicios, es atacada, despreciada y es malentendida y a veces ultrajada por nosotros mismos. Aún en esta ocasión no me fue fácil preparar este sermón, pero lo más importante no es saber tanto el conocimiento de la iglesia, sino de que hoy por hoy no olvidemos el propósito por el cual fue creada. Caemos fácilmente en la cotidianidad de la vida y sus afanes. Olvidamos vivir como los primeros cristianos que pisaron esta tierra. La visión de la iglesia en Hechos 2 está muy distante de ser una realidad en estos tiempos. Desafortunadamente, este mundo ha hecho mella, otorgándonos placeres momentáneos, haciéndonos olvidar que solo estamos aquí de paso, que este no es nuestro verdadero hogar, que Cristo llegará pronto para llevarnos a la eternidad. El oasis con el que Satanás muestra y nos engatusa a muchísimas almas está realmente en el medio del desierto. Esto es un desierto, todo es una farsa y una mentira. Todo esto de la riqueza, los placeres, el poder, es una mentira, no llena, no satisface. Esto que nuestros ojos ven pronto desaparecerá y un día estaremos desnudos delante del Dios omnipotente. La iglesia de Cristo en ocasiones se encuentra fragmentada en 1000 pedazos, lacerada, dormida en el mejor de los casos y aletargada, disfrutando de los placeres de este mundo o cumpliendo con un propósito a medias. Estas palabras no están llenas de juicio ni condenación. Yo soy parte de la iglesia. Están con una pasión y un deseo de que veamos a la iglesia cómo se levanta para ser ahora sí un factor de diferencia. No sé si alcanzan a ver las noticias. De verdad, este mundo necesita de Dios y nosotros somos los encargados. Dios puede salvar al mundo por Él solo, pero ha decidido no hacerlo sin ti y sin mí, sin todos nosotros. Él no va a ir a salvar a nadie si nosotros mismos no nos disponemos para esa misión y para esa obra. Los tiempos están cerca. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, son solo dolores de parto de un mundo que gime por la segunda venida de Cristo. No podemos darnos el privilegio de vivir para los placeres nada más de este mundo. Avivemos el don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Dios puede cambiar por sí solo este mundo, como les decía, pero lo va a hacer a través de nosotros. No es un llamado para desbocarnos haciendo miles de cosas. Es un llamado a buscar nuevamente, a reflexionar en tu vida, a decir, ¿realmente estoy viviendo para lo que Dios quiere que yo viva? ¿Realmente estamos viviendo como iglesia para estos propósitos que mencionaba? Yo creo que es un llamado a levantarnos como iglesia y resplandecer, porque la Biblia dice que ha venido nuestra luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. No nos fiemos en nuestra propia opinión y busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Continuemos haciendo la obra del ministerio, poniéndonos al servicio de los necesitados, del afligido, entregando cada vida de los jóvenes a Dios. Los ancianos, lo que están haciendo, los pastores, seguir pasando la estafeta, defendiendo la familia y el matrimonio como se acaba de hacer hace poco, y mucho más. Restaurar la hermandad. Si tienes a alguien con quien tienes un problema, ve y arréglalo, ve y pide perdón. Defendamos la familia y el matrimonio a capa y espada. No permitamos que la iglesia no sea diferente al mundo. También pensemos en que realmente entendamos la esencia del hombre y de la mujer. El mundo nos va a decir miles de cosas y los vamos a querer creer, pero nosotros necesitamos entender lo que la Biblia dice y obedecer lo que la Biblia dice, de ser hombres. Nos estamos reuniendo como hombres a orar por lo mismo, porque necesitamos de regresar a ese origen, al origen de Dios, a sus propósitos. Y las mujeres también, para formar matrimonios sólidos, fuertes, en donde ni el hombre aplasta a la mujer, ni la mujer denigra al hombre, en donde se aman, se apoyan y se ayudan.
tengamos amor fraterno entre los hermanos y un amor profundo, cada día mayor por Dios. La visión ya ha sido dada, la misión ha sido encomendada. Vivamos día a día con esta conciencia y con acciones congruentes con esto. Me gustaría orar por esto. Me gustaría que juntos finalicemos con una oración. Pero antes de orar me gustaría dar la oportunidad para que si alguien realmente no se sabe como hijo de Dios, realmente no se sabe ni siquiera como parte de la iglesia, porque no ha sabido si ha renacido de nuevo, quiero decirles que Cristo te llama a ser parte, que la muerte de Cristo Jesús fue para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Él quiere y te llama a la reconciliación con el Padre, a que seas su hijo. Y pues la verdad yo creo que si tú eres así, me gustaría que cerremos nuestros ojos. Y voy a hacer una oración que tú la puedes llevar en tu corazón y la puedes hacer en tu mente y con tus labios en voz baja, audible para Dios, audible para ti, en donde le digas a Cristo que le entregas tu vida, que quieres ser parte de su familia y de su iglesia, que quieres estar con Él en la eternidad. Y puedes decirle palabras como estas. Dile: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te entrego mi vida. Yo quiero ser parte de tu familia. Quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que te necesito, que la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y la sangre que derramaste en esa cruz es para el perdón de mis pecados, y que me dan la oportunidad de entrar nuevamente y de vivir los propósitos por los cuales me creaste, amarte con todo mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que me guíes por el camino de la vida eterna. Amén. Y por último, pues me gustaría que juntos, porque como les decía, el corazón de Dios que creo que me daba el compartir esta palabra, pues sí es renovar ese compromiso con Dios, en lo individual, pero en lo colectivo, que es también algo muy grande y muy fuerte, porque como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y necesitamos de estar unidos en ese propósito. Me gustaría que se pararan y pusieran su mano al lado del hombro, y que si pudiéramos no estuviera nadie separado, aún los que están allá arriba, pónganse de pie. Les invito a ponerse de pie y poner tu mano en el hombro de alguien que está a tu lado. Y que pensando en ese propósito glorioso que Dios tiene para la iglesia, pues ores por tu hermano y le pidas a Dios que Dios levante esta iglesia, que cumpla esas profecías donde dice que los jóvenes serán enviados como flechas encendidas y que la gloria postrera será mejor que la primera. Padre, te doy gracias, Dios. Y Padre Celestial, Dios Señor, clamamos, Dios Señor. Yo clamo, Dios, aún a Dios Señor, conjunto con mis hermanos, Padre, para que nos vuelvas al gozo de tu salvación, Dios Señor. Y Espíritu noble nos sustente, mi Dios Señor, para que tu iglesia, Dios Señor, esta iglesia, el camino, Padre Celestial, resplandezca, Dios Señor. Que la gloria postrera sea mejor que la primera, Dios Señor. Que lo que viene, Dios Señor, sea, Dios Señor, luz, sea sal para esta tierra, Dios. Que cada día estemos más unidos, que esta familia crezca, que el cuerpo crezca sanamente, Dios Señor. Que enviemos a otros a plantar otras iglesias, Dios Señor. Que cada persona que llegue aquí, Dios Señor, pueda sentir tu amor, la pertenencia y la entrega, Dios Señor, que tenemos unos con otros para ayudarnos, para Dios Señor, animarnos en ti, amarte, a crecer, Dios. Que la adoración siga fluyendo y que sea más allá que estas paredes, Dios, que lleves a los jóvenes, a cada persona que se para aquí, aún a las plazas, a otros lugares, Dios, a hogares, a casas, como lo están haciendo, Dios, con los discos de adoración. Te pido, Padre Celestial, que realmente, Dios Señor,
cambies, Dios Señor, lo que está mal, que quites, Dios, así como lo has profetizado, como la profecía de hoy, Dios, que no veamos por los deseos banales de este mundo, sino que veamos por los deseos y propósitos reales, Dios Señor, en cada una de las cosas que hagamos, en nuestra familia, como en nuestro trabajo, como lo que hacemos aquí, que no haya diferencia, Padre. Que tú seas obrando en nuestras vidas. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice, Dios, sus dones, sus talentos, Dios Señor. Únenos, úneme con él, úneme con ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, a una sola voz. Que no seamos esa iglesia inerte como compartió una vez Arturo, que la cabeza manda la orden y que el cuerpo no responde. Dios, levántanos y sana. Quita todo lo que ha estado, Dios Señor, estorbándonos, Dios, nuestra indiferencia, el letargo, Dios Señor. Gracias por lo bueno de esta iglesia. Gracias, Dios, porque es una iglesia, Dios Señor, que Dios Señor nos amamos, Dios, que hemos buscado, Dios Señor, la hermandad. Pero yo sé, Dios Señor, que hay mucho más en la adoración, hay mucho más en el evangelismo, hay mucho más en el entrenamiento, en el discipulado, en el pertenecer, en hacer, Dios Señor, discípulos, Dios, en cumplir el gran mandamiento y la gran comisión, Padre. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Dios, Señor. Amén, Padre.